Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que decido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 178 voy a hacerles lectura rápida de unos documentales que les recomiendo ver y vamos a repasar en unos cuantos videos, creo yo, la masacre de las bananeras, que es un hecho histórico que impactó grandemente en el pueblo colombiano, en nuestra historia colombiana, y en la que se debe investigar. Te recomiendo investigar. Hay muchas cosas que extractar de allí para la formación, para cualificarnos, para tomar a manera de aprendizaje de la historia para no cometer los mismos errores en el futuro. Documental que te recomiendo ver. Documental Guerra de la Democracia, magnífico documental. Documental El hombre más peligroso de América. Documental Digan la verdad. Ver el discurso de Chávez en la cumbre sobre el cambio climático en Copenhague en el año 2009. Ver documental Con los pobres de la tierra. Documental No volverán, la revolución venezolana ahora. Documental Venezuela, un mundo por ganar. Documental Venezuela bolivariana, pueblo y lucha. Documental Hugo Chávez, gigante invicto. Documental Mi amigo Hugo Chávez de Oliver Stone. Los sueños llegan con la lluvia, también documental de Hugo Chávez. Documental La obsolescencia programada. Documental Inside Hope. Documental Una verdad incómoda. Documental El orden criminal del mundo. Documental Guerra sin fin. Documental Citco. Documental Fidel Castro, la historia no contada. Documental 638 maneras de matar a Fidel Castro. Documental Fidel Castro en Argentina 1993. Más que documental es un discurso. Discurso de Fidel Castro en Argentina 1993. Discurso de Fidel Castro en Cuba en la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba en 1994. Discurso antisistema de Julio Anguita. Este discurso no será olvidado de Pepe Mojica. La película Bloqueo, la guerra contra Cuba. La raíz de todo mal, el virus de la fe. Y pasemos a el repaso sobre la masacre de las bananeras. Dice, vamos a adentrarnos ahora en Colombia e iniciaré con lo sucedido en Ciénaga Magdalena el 6 de diciembre de 1928. Este hecho, conocido como la masacre de las bananeras, ante las injusticias de la compañía estadounidense United Fruit Company, los trabajadores del banano, en su mayoría corteros, decidieron ir a la huelga. La empresa, por su parte, en lugar de utilizar su gran riqueza y poder para dar respuesta positiva a las peticiones justas de sus trabajadores, empleó estos recursos para hacer que el gobierno de Colombia, títere del imperio yanqui, masacrara a los indefensos trabajadores que ingenuamente creyeron que podían hacer uso de su legítimo derecho a la protesta para exigir sus reivindicaciones. El gerente de la United Fruit Company, que se negó a recibir a los trabajadores con el argumento de que estos no eran sus empleados, pues trabajaban para contratistas, escribió al presidente de la nación colombiana, el conservador Miguel Abadía Méndez, para solicitar su intervención y solucionar así esta perturbación del orden. Y orden entre comillas, porque no hay orden. El presidente Miguel Abadía Méndez gestionó inmediatamente la solicitud del gerente de la United Fruit Company, pues este hacía las veces del procónsul del imperio en el territorio colombiano, y de manera inmediata se decretó la ley marcial en la región bananera para complacer a la compañía norteamericana y proteger sus intereses en contra de los trabajadores de la patria. La United Fruit Company, con el aval y apoyo del servil gobierno oligárquico de Colombia, lleva a cabo en el territorio nacional, pero especialmente en la zona bananera, todo tipo de atropellos e injusticias
como la de chantajear a los habitantes con cortarles el suministro de agua, la cual estaba bajo su administración, si no se plagaban a sus designios. Es decir, el agua estaba a cargo de la administración de la United Fruit Company. Vaya, qué regalo de nuestra soberanía y dignidad. Es que esto no tiene forma de justificarlo. Es entregar tu país, es entregar a tus hermanos para que los humillen, los maltraten, los exploten, los ultrajen. No. Un tren, un tren que unía a Santa Marta con Barranquilla y construido con el dinero de todos los contribuyentes colombianos, también estaba planeado quedaría bajo la administración de la multinacional estadounidense United Fruit Company. Un tren cuyo tendido de las carrileras iban en territorio nacional, construido por el gobierno nacional, con un tren de propiedad del gobierno nacional, todo con recursos de los contribuyentes colombianos, del erario público. Todo ese esfuerzo, ese sacrificio de construir, para ir y decirle a la UNEFI, compre, acá está, administrelo para su beneficio. Todo esto estaba mal, pero se hacía con el beneplácito de todas las autoridades nacionales. Fue tanta la corrupción, injusticias, atropellos y complicidad del gobierno que se llegó a introducir en los contratos que firmaban los campesinos cultivadores de banano la cláusula leonina que decía así: el productor dejará de ser dueño de la fruta cuando la corte, pero recuperará la propiedad de esta cuando sea rechazada por las personas que revisarán su calidad en la United Fruit Company. Esta absurda, injusta y atrevida cláusula lo que pretendía era evitar que el campesino cultivador de banano, al cortar la fruta, la vendiese a otra empresa o persona que no fuese la United Fruit Company, al tiempo que le permitía a la empresa norteamericana eliminar las pérdidas por la fruta en mal estado y cargársela al campesino. Tamaño atrevimiento. ¿En dónde estaba el Ministerio del Trabajo? ¿En dónde estaba el gobierno? De espaldas a esta explotación, engaño. Este ha sido el comportamiento de las multinacionales y los gobiernos de turno para con las personas humildes, trabajadoras y honradas de nuestro país. Para con los ricos han adoptado por el soborno, por las adulaciones. Para los ricos han optado por el soborno, las adulaciones, por las condecoraciones y la complicidad para cometer todo tipo de actos corruptos e injustos. Allá van y ponen la mano para el soborno, luego las medallitas para reconocimiento al empresario, a la contribución, a la generosidad, aplaudir, ocultar. Por las adulaciones, por las condecoraciones y la complicidad para cometer todo tipo de actos corruptos e injustos, que no todas las veces son ilegales, pues recuerda que son ellos mismos los que hacen las leyes para proteger sus intereses mezquinos y darles una apariencia de legalidad, lavándolos en las aguas putrefactas de las normas de esos momentos y los actuales, pero no así los frutos, sino pero no así los futuros, si nos cualificamos y organizamos para construir un mundo mejor. Es decir, hasta el momento han sido así, pero en el futuro, si nos cualificamos, ya no será más así. Ya los gobiernos, las leyes no serán sinónimo de injusticia. Porque mire, este contrato que firmaron los trabajadores con la United Fruit Company en ese momento, que a todas luces hoy sería ilegal, en ese momento era legal. Entonces, vemos que tenemos que ir poco a poco,
pero no tan lento como para no lograr un avance suficiente antes de que el planeta Tierra nos ponga un punto y diga, ya no hay más que hacer, ya no tiene más tiempo. La United Fruit Company atraía a los lagartos de la burguesía colombiana como las bombillas a los insectos. En el caso de Manuel Dávila Pumarejo, quien se presentó en varias ocasiones para comprar tierras en Aracataca que posteriormente vendía a la multinacional gringa, es decir, que este personaje fungía de comisionista de la multinacional en contra de su propia patria, como quedó demostrado en 1908 cuando se comprometió por la firma de un contrato celebrado en la ciudad norteamericana de Boston a lograr que el gobierno colombiano aceptara la propuesta de eximir de impuestos a las exportaciones de banano que la United Fruit Company realizara. Esta tarea no le fue fácil, esta tarea no le fue difícil al esbirro Manuel Dávila Pumarejo, pues el gobierno colombiano que presidía Rafael Reyes no era menos corrupto y servil que el emisario a sueldo enviado por la multinacional. Es decir, Manuel Dávila Pumarejo, la propuesta fue aceptada de inmediato y las exportaciones de banano fueron eximidas de impuestos de exportación durante 20 años. Esta corrupción e injusticia propia de los modelos políticos y económicos deshumanizantes me llena de mucha indignación. Sin embargo, en la actualidad la situación no es diferente y las multinacionales y los ricos siguen recibiendo respuestas positivas e inmediatas por parte de las autoridades burguesas a sus requerimientos, mientras que los pobres agonizan generación tras generación, esperando que se conduelan de ellos. Pero esto no habrá de suceder jamás, pues a los ricos la avaricia y la mezquindad les impide actuar justa y constructivamente. Somos nosotros los pobres los que tenemos que hacer algo por nosotros mismos, y esto será tomarnos el poder y construir un mundo mejor. Otro ejemplo de cláusula injusta e ignominiosa es la que la Asamblea del Magdalena y otras del país autorizaron incluir en los contratos que firmaban los campesinos, donde se estipulaba que el trabajador podría ir preso si su patrón lo consideraba necesario como castigo a una falta laboral. ¿Pueden ustedes creer tamaña afrenta a la razón y a la injusticia? Tamaña afrenta a la razón y la justicia, porque es una injusticia, es algo que uno no puede ni siquiera creer que se haya permitido, que un patrón, porque un empleado llegó tarde, lo envía a prisión, que un patrón a un empleado porque no logró el rendimiento que él esperaba, lo mande a prisión. No. La United Fruit Company implementó además de manera arbitraria una estrategia comercial que consistía en pagar parte de los sueldos con vales canjeables por productos solo en los almacenes de la multinacional. Esto le permitía seguir obteniendo ganancia de sus trabajadores, ya no por la sola explotación de su fuerza de trabajo, sino también como clientes obligados de sus almacenes, convirtiéndose así en un monopolio déspota y abusivo, pues si lo que quería era seguir diversificando sus negocios, que lo hiciese, abriendo los almacenes que a bien tuviese, pero pagando el sueldo explotador de manera completa y dejando que libremente los trabajadores decidieran comprar donde ellos consideraran que obtendrían mejor calidad y precio. Sin embargo, todas estas maniobras propias del capitalismo, en donde la acumulación de riqueza y poder son los principales objetivos de la mayoría de las personas, a esto induce la superestructura capitalista. Otro efecto nocivo de esta práctica comercial de la United Fruit Company era la afectación de la economía nacional, pues las mercancías que se vendían en dichos almacenes o comisariatos, como eran llamados, no eran producidas en el país, por lo que no se podía decir que sirvieran de dinamizadores de la economía interna, sino todo lo contrario, porque eran traídas del exterior por los barcos de la multinacional
que venían a cargar el banano y con base en artimañas casi siempre sin pagar ningún tipo de arancel, es decir, el país en cuanto a su territorio, en cuanto a su riqueza agrícola, en cuanto al agua, en cuanto a la infraestructura ferroviaria y portuaria, en cuanto a las leyes, en cuanto a la mano de obra sobreexplotada y en cuanto al comercio en sus comisariatos, todo el país y en especial la zona bananera estaba al servicio de la multinacional a cambio de unas comisiones para unos pocos vendepatrias. Solo estos esbirros fueron beneficiados en el territorio nacional por la United Fruit Company. Los demás únicamente la padecieron y continúan padeciéndola con su nueva razón social de Chiquita Brands, que en la actualidad está siendo investigada por financiar grupos paramilitares en Colombia. Imagínense, amigos, los barcos venían a cargar banano para llevarlo a Estados Unidos o a donde fuese su destino, pero venían cargados de mercancías para venderlos en los comisariatos de la United Fruit Company. Nada quedaba para Colombia. Es que por eso es que algunas personas pueden pensar que los norteamericanos son más inteligentes que nosotros, por actos como estos. Es que son actos de tamaña estupidez, pero lo que demuestran no es estupidez, es corrupción. A la dirigencia se les sobornaba para que permitieran esto. Y el pueblo, ignorante, no podía hacer nada porque no entendía que tenía el derecho a protestar, no entendía que tenía el derecho a organizarse y cambiar esa injusticia. No obstante, la United Fruit Company cuenta sus víctimas no solo en Colombia, sino también en el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y costarricense, que padecieron y siguen padeciendo las acciones ignominiosas de la empresa norteamericana, siempre respaldada y auspiciada por el gobierno de turno en los Estados Unidos, que hace de los empresarios de este país un frente más de su aparato de guerra, en su destructivo y despiadado afán de poder y de riqueza. Para el caso de Honduras y Guatemala, la United Fruit Company no tuvo el menor reparo de auspiciar junto con la Casa Blanca golpes de Estado contra gobiernos legítimos, soberanos y dignos que en consecuencia con sus cualidades de legitimidad, soberanía y dignidad gobernaban con justicia y para el bienestar de la mayoría, siendo esto molesto y perjudicial para la multinacional y por consiguiente para el imperio yanqui, pues solo los gobiernos que benefician a la minoría privilegiada de ricos nacionales e internacionales y que son altamente injustos reciben el apoyo, las certificaciones y los premios del imperio. A los justos, a los que se preocupan por los seres humanos y la naturaleza, los persiguen, los derrocan o los asesinan. Paralelo a la existencia de los comisariatos y de los vales que solo se podían cambiar allí, nació producto de la deshumanización, la pérdida de valores, del vicio y del oportunismo. Todos estos males propios de los modelos políticos y económicos deshumanizantes. La compra por parte de las personas con los recursos económicos suficientes para hacerlo, de los vales que los trabajadores de la United Fruit Company recibían para ser cambiados en los comisariatos. Esta compra se realizaba con un descuento de hasta el 25%. Es decir, les compraban los vales que las personas vendían y ya miraremos para qué. Pero se pudo haber dado el caso de que se compran por un porcentaje mayor de descuento. Sin embargo, esto que es ofensivo a la razón y a la justicia no lo es, no es lo más grave. Lo más grave y desalentador es la razón por la que la mayoría de los trabajadores vendían a precio de feria sus vales, que tanto trabajo y esfuerzo les había costado. Los vendían a estos rebajados precios para comprar aguardiente que no encontraban en los comisariatos. Hágame el favor. ¿Pasa esto hoy en día? Un albañil, constructor, que se gana el mínimo, van y le pagan los sábados porque trabajé en la construcción, en la tienda,
Afortunadamente yo jamás he tomado. Pero bueno, van y le pagan en la tienda, su contratista. ¿Y qué hace este albañil? Antes de irse para su casa, para llevar a su casa el fruto de su trabajo fuerte, duro, pide una tanda de cerveza para todos los que están allí. Se emborracha y algunos dejan todo el sueldito de la semana en esa tienda. Inclusive piden fiado, lo cual hace que el sueldo del próximo sábado de la semana esté ya comprometido. Algo otros, un tanto cautos, dejan un poquito para llevar a la casa a que la mujer haga maravillas con estos dineros que le quedan luego de su borrachera. Y cuidado le va a reclamar la mujer de por qué se quedó tomando y gastándose el poco dinero, porque inmediatamente le voltea de un golpe la cara para que respete a su macho alfa. Esto es aterrador, amigos. Todo esto tiene que cambiar. Y no me digan que estoy exagerando o que estoy mintiendo. Yo provengo de lo más humilde de la clase social colombiana. Me he abierto paso y sin embargo no soy rico. Pero conozco de primera mano, de vista, de trabajo, de vivencia personal, lo que te estoy diciendo. Si tú conoces, sabrás que estoy diciendo la verdad. Y eso reclama un cambio absoluto. No puede seguir así. Amigo, por favor, comparte mis videos. Es la única forma que tengo para llegar a las personas y hacerlas entrar en razón. Un abrazo y hasta el próximo video.